Faltan 3 minutos para empezar. Y vamos a conversar. El tema es un tema muy interesante. Es un tema muy frecuente en personas adultas mayores. Hola Mapi, gracias por tu tiempo. ¿Qué tal? Sun Arenas, Arango, buenos días. ¿Cómo estás? Ya tenemos 22 personas. César Castillo, gracias por tus saludos. Ahí vamos a estar conversando. Mercedes Robles, hola Mercedes, ¿qué tal? Qué gusto. Tiempo que no nos comunicamos. Soy la Rosa Jiménez, buenos días, ¿cómo está? Tenemos 24 personas que están entrando, así que vamos a esperar un poquitito para empezar, ¿no? Jorge Guillermo, buenos días. Elena Diegues, Aide Infante, buenos días, ¿cómo estamos? Pilar Rivera, buen día Pilar. Gracias por sus tiempos, ya somos 22. Mientras van entrando y todavía no empezamos, voy a aprovechar el momento para hacer un saludo al Día de la Madre. Este domingo 10 es el Día de la Madre. Y quisiera saludar en la persona de mis compañeras de trabajo, mi madre, mi esposa, mis hermanas, mis amigas, en esas personas, a todas las madres del país. Entonces, que pasen un bonito día, que Dios le dé muchos años más de vida. Este es un día muy especial, el Día de la Madre. Bien, ya somos 26 personas. Marixa Erickson, buenos días. ¿Cómo está Paola? Mariela Higinio, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mariela? Gracias por tu tiempo. Ya somos 27 personas. Teresa Espejo, ¿cómo está? Buen día. Juan García, ya vamos a empezar, Juan. Elba, ¿cómo estás? Elba, Higinio, ¿cómo estás? Ya somos 32 personas. 32 personas están entrando para empezar. Ya. Son las 10:30 de la mañana del día 8 de mayo de 2020. Empezamos esta charla. En principio, buenos días. Soy el doctor Felipe Aguirre Salinas, médico geriatra de la Casa del Pensionista de la ONP. Bien, el tema de hoy es hipertensión arterial en tiempos del coronavirus. Este es un tema muy interesante. Y antes de empezar esta charla, vamos a contestar las preguntas que quedaron en el tintero en la exposición anterior, ¿no? Con respecto a la actualización del coronavirus. Y entonces, la primera pregunta nos dice Juana Sarabia: ¿cómo deben cuidarse las personas mayores durante el aislamiento por el COVID-19? En primer lugar, no salgas de tu casa. Evita salir a consultorios, hospitales, farmacias, bancos a hacer compras. Que lo hagan otras personas más jóvenes. Cuidado, somos nosotros los que somos el grupo vulnerable, ¿no? Entonces, siempre pedir ayuda a un familiar, a un vecino. Aliméntense bien. ¿Qué significa alimentarse bien en tiempos de coronavirus? Alimentar una dieta
básicamente alcalina. ¿Qué quiere decir dieta alcalina? Una dieta alcalina significa de que es al revés del ácido. ¿Y por qué al revés del ácido? Porque el coronavirus vive entre 5.5 a 8.5 de pH. 7.4 es el pH de la sangre, entonces tiene el clima ideal para propagarse. Si nosotros alcalinizamos el medio, entonces el virus no va a poder reproducirse, no va a poder hacer el daño que hace. Entonces, sí, está muy bien, me dirán ustedes, pero ¿qué cosa es una dieta alcalina, no? Bien, la dieta alcalina está constituida básicamente por verduras, frutas, pescado en mediana intensidad, evitar las carnes rojas y el pollo también, porque puede acidificar el medio. Entonces es importante esta dieta alcalina, ¿no? Es importante que descansen bien. ¿Por qué es importante que descansen bien? Porque cuando uno trasnocha, está preocupado, las defensas bajan. Entonces es importante beber bastante líquido. Es importantísimo para mantener el medio interno de nuestro organismo en adecuada forma para poder hacer frente a una eventual entrada del virus, ¿no? Y dice Juana Indacochea, pregunta, ¿y si viven con alguien que tiene que salir a trabajar? Entonces, la persona que va a salir a trabajar tiene que cumplir el protocolo. Antes de salir de su casa, dejar en la puerta, en la sala, sus sayonaras, sus pantuflas, sus zapatillas y salir a trabajar. Una vez que regresan, ¿qué hacer? Primero, al entrar, quítese los zapatos. Póngase las sayonaras, coja sus zapatos y que le abran la puerta del baño. Deja los zapatos en el baño, sácala toda su ropa, lo pone en una bolsa para después los zapatos ser limpiados con una solución de agua con cloro y la ropa lavarse. Inmediatamente entran a la ducha y se bañan. Si es posible, jabónense 2 veces. Y ya tener listo un cambiarropa, ¿no? Entonces, es importante seguir todo este protocolo. Pedro Alquinta me dice, doctor, ¿les pueden ir a visitar? No, no. Existen muchos asintomáticos ahora más que nunca y pueden estar esparciendo el virus sin saberlo y sin intencionalidad, por supuesto, ¿no? Entonces, si no lo saben, por eso es que hay que evitar que no nos vengan a visitar nadie. Y los que viven solos, pregunta Juana Quintana, tiene que conseguir alguien que le haga los mandados. Ahí hay que apelar a la solidaridad. El aislamiento no significa caminar solo, sino significa estar en casa, confinado o confinada en casa. No salir a tomar cafés, a jugar cartas, a recibir un amigo o una amiga, ni a los nietos, ni a otro familiar, nadie. Alejandro Vizurraga nos dice, ¿pueden pasear al perro? No, las personas mayores no deben salir por nada del mundo a la calle. Es mejor que lo haga un familiar u otra persona allegada para sacar al perro. Y ojo también, cuando entre el perro, ponerse su mascarilla y limpiarle las patitas, ¿no? Generalmente con unas toallitas que existen para perros, y limpiarle el cuerpito. ¿Por qué? Porque el perro se revuelca a veces en el pasto, en las aceras, en la calle, y después cuando entra a casa se sacude. Y en ese momento está liberando pelusas y también puede estar liberando gérmenes que ha cogido en la calle. Entonces, una vez que lo han limpiado bien y ustedes ponen su mascarilla, después que han limpiado el perro, inmediatamente
el perrito con sus patitas limpias ya puede entrar a la casa y ustedes limpian por donde ha transitado el perro, ¿no? Esto es lo importante. Después, Rosa Almodóvar me pregunta, ¿qué otras medidas de higiene se pueden tomar? En primer lugar, nunca nos cansaremos de decir por todos los medios, el agua con jabón mata al virus, disuelve la grasa del virus. Y esto demora un tiempo, eso sí es importante. No solamente es grabarse de que me tengo que lavar las manos, sino la técnica, cómo lavarme las manos. Y al respecto, unos toman más tiempo, otros toman menos tiempo para lavarse las manos. Y eso en diferentes realidades. Por ejemplo, en el Perú decimos 20 segundos lavarse las manos, ¿no? Pero no es así. Hemos dicho 20 minutos mínimo, no 20 segundos mínimo, no 20 segundos nada más, mínimo. En Costa Rica piden 30 segundos mínimo. En Chile están pidiendo, si ustedes entran a la televisión chilena, 40 segundos mínimo para lavarse las manos. ¿Por qué? Porque no solamente es cuestión de lavarse las manos, es matar al virus. Y para matar al virus tienes que refregarte bien para ir disolviendo la capa de grasa que tiene el virus y reventarlo. Así conforme significa la palabra, reventarlo, destruirlo, desintegrarlo, ¿no? Entonces, ese es importante. ¿Qué hacer si aparece algún síntoma? Este es un anónimo. En primer lugar, llamar al 113 desde un celular, pero me dirán, sí doctor, pero llamo al 113 y no contesta nadie, no, para ocupado, es que entran todas las llamadas. En ese caso, si no tienen la suerte de entrar, después que tratan un tiempo, comuníquense al WhatsApp, al número 95 28 42 623. Repetimos, 95 28 42 623, para que el médico vaya a su domicilio y, si es necesario, de acuerdo a sus indicaciones, el internamiento. Por eso se está pidiendo a los jóvenes que se cuiden, que no vayan a los hospitales, porque pueden estar, y que tienen mejor pronóstico, pueden estar ocupando una cama que lo va a necesitar una persona mayor que sí es grave. Muy bien, entonces, dicho esto, absolviendo las preguntas que se quedaron en el tintero la vez pasada, vamos a empezar la hipertensión arterial en tiempos del coronavirus. Ojo, vamos a hablar primero qué cosa es la presión arterial, para después hablar de la hipertensión, ¿no? Ustedes saben, una cosa es la presión arterial, otra cosa es el aumento de la presión arterial, que es la hipertensión, y otra cosa es la caída de la presión arterial, que es la hipotensión arterial, ¿no? En este momento somos 72 personas las que estamos viendo, ¿no? Entonces, bien, ¿qué cosa es la presión arterial? Todo el mundo abre la presión arterial. De 10 personas que he preguntado en las charlas que tenemos, una me da una idea más o menos de lo que es presión arterial. Sin embargo, todos hablamos de presión arterial. Todos tenemos una idea, pero una idea vaga. Entonces tenemos que tener una idea más concisa de lo que es la presión arterial. Entonces, es la fuerza que hace el paso de la sangre contra la arteria, contra las paredes de la arteria, porque la sangre viaja por dentro de la arteria. Al viajar, ejerce una fuerza, ¿no? Esta fuerza puede aumentar o disminuir, ¿no? Si aumenta por fuera del rango normal, se llama hipertensión, y si baja por fuera del rango normal, se llama hipotensión arterial, presión baja. Bien, imaginémonos que tenemos un caño con una manguera de jardinero. Si nosotros le aumentamos el agua, abrimos la llave del caño, la manguera va a enviar sangre con más fuerza. Si abrimos el caño, entonces está mandando con más fuerza. Pero si bajamos, el volumen del agua disminuye. Entonces es igual. El corazón es una bomba de carne que envía sangre
a todo el organismo a través de un sistema, una red que se llaman arterias. Y regresa a través de otra red que se llaman venas. Esta red de arterias llevan sangre oxigenada. En la sangre hay, ¿qué cosa? Vitaminas, minerales, líquido, glucosa, oxígeno, tenemos todo lo que son los elementos de defensa del organismo, los leucocitos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero básicamente, las células del organismo, al igual que nosotros, no nos puede faltar tres cosas básicas, tres cosas elementales: agua, oxígeno y glucosa. Si nos falta agua, nos morimos deshidratados. Si nos falta oxígeno, morimos ahogados. Y si nos falta glucosa, morimos por emaciación, es decir, delgaditos, caquéticos, bien delgados, ¿no? Entonces, por falta de alimentación, morimos desnutridos. Bien, entonces, esta sangre va a llevar todos estos elementos a las células. Entonces, el corazón, la bomba, manda sangre, y esta es una arteria, y entonces al mandar sangre, la arteria se dilata, vuelve a mandar y así avanza la sangre. Voy contrayendo y acá la arteria se va dilatando y va a base de dilataciones va pasando, la sangre va aumentando. Eso nosotros lo podemos comprobar con el pulso. Cada vez que encontremos un pulso, significa que el corazón se está contrayendo. Y por eso es que la arteria se ha dilatado. Si encontramos 70 veces por minuto, significa que el corazón se ha contraído 70 veces. Entonces, esa es la presión, ¿no? Esa es la presión normal. Pero vamos a ver ahora cómo varía la presión arterial en forma normal o en forma inducida, no por enfermedad. Primero en forma normal, para que tengamos una idea de que la presión arterial tiene variaciones durante el día. No es una presión o es alta o es baja, no. Varía de acuerdo a qué estamos haciendo, cómo estamos viviendo. Por ejemplo, la presión varía con la edad. Mientras más edad tengamos, las arterias se ponen un poco más duras, entonces la misma cantidad por una arteria que no se dilata bien va a tener mayor presión. Eso se llama presión sistólica. Por esa razón es que sube la presión, tiende a subir con el paso de los años. Segundo, el ejercicio. Cuando uno hace ejercicios, necesita más oxígeno, respira más. Y para que llegue más sangre, el corazón comienza a latir más rápido y bombear la sangre también con esas necesidades de sangre. Por eso es que aumenta un poco la presión con el ejercicio. Uno baja el ejercicio y la presión vuelve a su estado normal. Son adaptaciones a lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? El ritmo circadiano, ¿qué será eso? Dirán ustedes. Es el comportamiento del organismo durante el día y durante la noche. Por ejemplo, durante el día tiene una presión normal y si hacemos ejercicio va a subir, si estamos tensos va a subir y después vuelve a lo normal, pero en la noche comienza a bajar porque nosotros estamos, ¿no?, en el sobre, echados, descansando, y entonces la presión comienza a bajar porque no hay exigencias físicas. Normalmente hacia las 3 de la mañana, por este ritmo circadiano, tenemos la presión más baja de todo el organismo, podemos llegar a 7,4, ¿no? Pero eso es normal porque estamos durmiendo, ¿no? Entonces, el ritmo circadiano. Después de los alimentos, también. ¿Por qué? Porque el organismo hace su propio ejercicio para ir moliendo los alimentos, disolviéndolos, absorbiéndolos, que llegue al estómago, el cerebro mandando las sustancias que requieren. Entonces, por eso sube la presión un poquito. Eso se llama hipertensión, o sea, presión arterial postprandial, o sea, después de los alimentos. La fiebre también sube. ¿Por qué? Porque cuando hay fiebre, uno libera más energía, más consumo de energía también, y necesitamos mayor cantidad de energía, y por lo tanto la sangre tiene que llevar esa energía y esos alimentos a las células. Por eso tiende a subir un poco la presión. El estrés tiene dos efectos en nosotros. O nos sube la presión o nos baja la presión. O nos sube la presión y nos da dolor de cabeza, etcétera, o nos desmayamos. De acuerdo a la personalidad y del sistema simpático y parasimpático, que son sistemas que tenemos en el organismo, que van a, digamos, responder de acuerdo a al grado de estrés que tengamos, ¿no? La sal
también sube la presión, ¿no? Porque tiene que ver con el riñón, básicamente. El alcohol, primero el alcohol sube la presión un poquito, por eso es que nosotros nos ponemos rojos, pero después, y al ponernos rojos estamos liberando calorías. Una vez que hemos liberado pasa el alcohol, uno amanece con las manos heladas, que le tiembla, con presión baja, ¿no? El tabaco, o sea, el cigarro, también sube la presión. Las medicinas, unas medicinas suben y otras bajan. Los hipotensores son las medicinas que nosotros tomamos, ¿no? El té, el café, también suben la presión, ¿no? Entonces, estas son las variaciones normales de la presión como respuesta a lo que estamos haciendo durante nuestras actividades de la vida diaria. Ahora vamos a entrar de lleno a la hipertensión arterial, ¿no? Entonces, la hipertensión arterial, ¿qué cosa es? Ya dijimos que es el aumento de la presión por encima de los límites normales que ahora no vamos a ver. Pero ¿por qué es importante la presión? Primero, porque está presente en muchas personas. Mientras más edad se tiene, más presión. Y así tenemos, y además por el estrés, por el grado, aunque parezca mentira, de industrialización que genera más estrés. En Japón muchas veces las personas mueren por estrés, por derrames, por paros cardíacos, etcétera, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, el valor de la presión arterial es el 60%, 68% en algunos sitios. En el Japón, 45, 48%. En el Perú, 36 al 40%. En el mundo, el promedio, 25%. Pero también hay una incidencia, digamos, familiar, ¿no? Y que a su vez tiene que estar ligado a estilos de vida saludables, ausencia de estrés o estrés mínimo, porque nunca hay ausencia de estrés, ¿no? Sino mínimo estrés. Y así tenemos, por ejemplo, aunque parezca mentira, los indios Yanomamo de nuestra selva amazónica, 0% de hipertensión arterial. Imagínense, ¿no? Qué interesante. Es importante esta presión porque dijimos que son porcentajes altos, ¿no? 60%, 48%, 25%, etc. Esto significa que 60 personas de 100 sufren presión alta, ¿no? 25% en otras latitudes como promedio en el mundo sufren de presión alta, 25 de cada 100. Por eso es importante la presión, ¿no? Y también es importante por la mortalidad que da. Alrededor de 7 millones, ojo, escuchen, 7 millones de personas en el mundo mueren cada año por hipertensión arterial. Por eso es importante controlar la hipertensión arterial, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores que van a, digamos, contribuir a que se suba la presión? Primero, la longevidad. Mientras más edad tenemos, sube más la presión porque las arterias se ponen un poco más duras, les sale ese sarro, ¿no? La obesidad, también. ¿Qué más? La diabetes mellitus. El apnea del sueño, personas que a veces están durmiendo, se les para la respiración y después vuelven a empezar. También eso con hipertensión arterial puede producir un paro cardíaco, ¿no? El síndrome metabólico, personas gordas, obesas, que tienen colesterol alto, triglicéridos altos, que comen bastantes harinas, que paran con somnolencia, etcétera, etcétera, pueden hacer un trombo y mueren, síndrome metabólico. La insuficiencia renal crónica, porque el riñón manda sustancias también para mantener la presión, y si el riñón está mal, comienzan a tener problemas de presión y se producen fallecimientos. La herencia. Y en la herencia tenemos que ver que hay personas, sobre todo las personas de color, son aquellas personas que tienen mayor incidencia de hipertensión arterial en el mundo, ¿no? Entonces, son las causas de muerte en el mundo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los valores de la presión arterial? De la hipertensión arterial. ¿Cuándo hay hipertensión? Cuando la presión es mayor a 15,9 en poblaciones europeas, por ejemplo. En nuestro medio, mayor a 13,8. ¿Por qué en nuestro medio es más bajo? Porque en nuestro medio la presión promedio del peruano es 16, 100,60.
Entonces, hay personas que han vivido toda su vida 9,60, 9,50, 100,60, 110,70, etc. Y cuando pasan los años la presión tiende a subir y comienza a darles síntomas en su juventud hasta que llega a edades mayores, ¿no? Entonces, por eso es que se dice que una persona adulta mayor, es decir, persona mayor de 65 años, se considera hipertensión valores por encima de 13,8, porque nuestra población es vagotónica esencialmente. Significa que tenemos presión baja generalmente, ¿no? Bien, ¿qué, digamos, factores que suben la presión arterial? Primero, mayor fuerza de contracción del corazón. Cuando el corazón manda con fuerza, las arterias sufren el volumen de esta sangre y por eso hace mayor resistencia contra la pared del vaso, el paso de la sangre, y por eso aumenta la presión. Entonces, número 1, contracción fuerte del corazón. Segundo, cuando los vasos no se dilatan tanto. Entonces, ante un mismo volumen que se manda con unas cañerías chiquitas, la presión va a salir, la sangre va a salir con mayor presión. Y tercero, cuando aumentamos el volumen de la sangre, ¿no? Entonces, son 3 factores que inducen a que la presión suba. Y generalmente en personas adultas mayores hay 1 o 2 factores que coexisten para que suba la presión, y por eso es que la hipertensión arterial es más frecuente mientras más edad se tiene, ¿no? Y la presión no da síntomas en personas mayores, porque al principio de jóvenes hay dolor de cabeza, zumbido de oídos, ven lucecitas que se llaman escotomas, mareos, cansancio, fatiga, dolor de pecho muchas veces. Pero conforme vamos avanzando, las arterias se van dilatando porque se van acostumbrando a tener presión alta y por lo tanto los síntomas desaparecen. Por eso la hipertensión arterial es el enemigo silencioso de la persona mayor, ¿no? Y vamos a poner un ejemplo para graficar esto. Una señora que va al mercado, que tiene presión alta, pero que no siente síntomas. Dice, yo no tomo pastillas. Los médicos me han dicho que tengo presión alta, pero yo no tomo porque no siento nada, no me hace nada, ¿no? Entonces, esta persona, y le dice a otra, ¿tú por qué tomas pastillas en el mercado? ¿No? Conversan, ¿tú por qué tomas pastillas? Yo no siento nada y no gasto plata, no gasto nada. La otra persona toma sus pastillas y tiene su presión controlada. Pero esta persona que no toma nada, que no siente síntomas, de repente un día se despierta, quiere levantarse y se cae de costado. Y nota que la saliva se le va por un lado y que su pierna y su brazo no le hacen caso y su cara está deformada por un lado. Ha tenido un derrame. Sin embargo, ella no sintió nada. O también puede ser que con presión alta se suelte un coágulo al pasar con fuerza la sangre. Nosotros a través de los años tenemos un sarro, de todas maneras. Ese sarro, uno de esas cositas lo suelta y llega al cerebro y le produce su hemiplegia, o como puede producirle también un paro cardíaco, ¿no? Entonces, por eso la hipertensión es una enfermedad que tiene una alta mortalidad. Entonces, pues ese es un ejemplo que nos grafica, ¿no?, cómo la persona debe medicarse y que es el enemigo silencioso porque no da síntomas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las complicaciones? Ya le hemos dicho, primero infartos y hemorragias cerebrales, cuando la presión está alta y no está controlada. El infarto cardíaco porque manda un coágulo que tapa la arteria que va a alimentar al corazón, que son las coronarias, ¿sí? Se produce un paro cardíaco por falta de aporte. Infarto pulmonar igual, todo lo que sea obstrucción y produzca muerte de las células donde la arteria alimentaba, eso se llaman infartos. Entonces puede ocurrir infarto en el corazón, infarto en el pulmón, infarto en el riñón. Ustedes sabían, por ejemplo, que las úlceras que tienen las personas mayores en las piernas que no cierran son infartos. Son infartos. Esa úlcera se produce en el pulmón, en el corazón, después son los infartos.
Lo que pasa es que si eso ocurre en el corazón se para, no puede funcionar porque hay una herida, ¿no? Grande, que hace que el músculo no se contraiga, porque esa parte es la que se contraía, entonces produce el paro cardíaco, ¿no? Entonces, ¿y por qué son infartos? Porque vienen coágulos o falta de circulación y esa área que debería irrigar, alimentar, se muere. Entonces, en la pierna, por ejemplo, al principio se caen los vellos, se pone más claro, más oscura la piel, que son los cambios que van produciéndose por falta de irrigación, y después muere la célula y se produce la herida y no cierra con nada. Hay que mejorar la circulación para cerrar una herida. Por eso es que demora mucho tiempo esto, ¿no? La retinopatía hipertensiva, también las arterias cuando se dilatan van produciendo, se dilatan y comienza a salir líquido y en la retina y comienzan a alterar las células de la retina, que son muy sensibles y mueren rápido, que puede llevar esto a la ceguera, ¿no? También la presión arterial no controlada hace que el corazón se vaya dilatando cada vez más porque tiene mayor exigencia. Y entonces un corazón ya dilatado ya no tiene fuerza. Y entonces produce insuficiencia cardíaca y muerte por insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es el tratamiento? Está orientado a la alteración que se produce en el organismo. Como por ejemplo, cuando disminuye, cuando aumenta el volumen, piernas hinchadas, entonces aumenta el volumen y por eso es que sube la presión. Entonces, cuando tenemos aumento de volumen con piernas hinchadas, presión alta, ¿qué le da uno? Diuréticos, la hidroclorotiazida, la furosemida, la espironolactona, entre otros. Cuando, por ejemplo, la arteria está dura, ya tiene arterioesclerosis, entonces necesitamos algunos medicamentos que disminuyan la resistencia periférica, es decir, la resistencia que hace el paso de la sangre contra las paredes de la arteria, mejorar eso. ¿Qué hacen eso? El enalapril, el captopril, el losartán, el temlisartán, el irbesartán, el valsartán, ¿no? Y otros que disminuyen la fuerza de contracción del corazón, ¿no? Como por ejemplo el atenolol, el propanolol, el nibidolol, el pindolol, el amlodipino, nifedipino, diltiazem, etcétera, 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 ¿no? Entonces, de acuerdo al tipo, y puede ser uno o dos, pierna hinchada con presión alta y unos latidos bien fuertes, ¿no? Que tienen mayor gasto cardíaco, el corazón está mandando con fuerza y encima, ¿no? Hay retención de líquidos porque hay problema renal. Entonces son dos medicamentos, etcétera, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, el médico da tratamiento, ¿no? Y ahora vamos a hablar hipertensión arterial y coronavirus, ¿no? Y vamos a repasar un poquitito para ponernos al día nuevamente para poder comprender esto, ¿no? Dijimos que la infección del coronavirus, ¿no? Tenía la fase 1, que es la infección nasofaringea, que dura de 1 a 7 días. La segunda fase, infección pulmonar, que dura del 8º al 15 día. Y la fase 3, la hiperinflamatoria, de 10 al 15º día, donde hay tormenta de citoquinas, que dijimos que era la respuesta del organismo para matar el virus, su artillería pesada. Pero esa artillería pesada no solamente mata al virus, sino mata a todo el mundo produciendo una inflamación. Y esta inflamación hace que se produzca coagulación. Y la muerte viene por coágulos, infartos pulmonares, ¿no? Bien. Entonces, el virus, ¿no? El coronavirus va a tener, como dijimos la vez pasada, puertas de entrada en las células. ¿Y dónde? ¿En qué células? En los órganos donde hay mayor estas puertas de entrada que nosotros llamamos receptores. En este caso, receptores EK2. Entonces, esta puerta de entrada que nosotros en medicina llamamos EK2 están más en los pulmones, en el corazón, en el hígado, en el riñón y en la sangre. Entonces ya dijimos que en cada sitio hay un mecanismo de acción en la conversación anterior que hemos tenido, ¿no? En este caso, para, digamos, unir un poquitito, para recordar, vamos a ver qué pasa en el corazón. Entonces, en el corazón tenemos los receptores EK2 y por ahí entra el virus. Inflama el corazón produciendo miocarditis, o sea, inflamación del músculo del corazón, del miocardio, ¿no? Se produce la tormenta de citoquinas y los coágulos pueden tapar y produciendo infartos. Y la persona puede morir por un paro cardíaco, por infarto cardíaco.
Y uno dice, pero estaba mejor, estaba mejorando, ya está, le había bajado la fiebre, estaba mejorando su respiración. Yo he conversado ayer con esa persona y hoy día dicen que ha fallecido. ¿Por qué? Porque el coágulo viajó a las arterias coronarias, la tapó y se produjo un infarto masivo grande que produjo el paro cardíaco. De la noche a la mañana, sí, ¿no? Entonces, si esa persona tiene presión alta, imagínense ustedes la coagulación con una fuerza grande de contracción del corazón por hipertensión. ¿Qué hace? Que los coágulos viajen más rápido y tapen más arterias, más rápido. Por eso es que la hipertensión arterial es una enfermedad, una comorbilidad que nosotros llamamos en medicina, es una enfermedad que va a incrementar, ¿no?, las muertes por coronavirus. Entonces ya vamos entrando a lo que es el coronavirus, ¿no? Y vamos a ver cuáles son los grupos de riesgo. Entonces, una repasada rápida: personas adultas mayores. ¿Cuál es la razón? Mayor número de receptores. Mientras más edad se tiene, más receptores tiene. Por eso los niños tienen pocos receptores ECA2, y por esa razón es de que no entran mucho a las células y tienen defensas, un aparato inmunológico virgen, ¿no?, potente. Entonces pasan con simple gripes, etcétera, ¿no? Los hombres, se han hecho estudios, los hombres mayor número de receptores que las mujeres. Si ustedes ven la mortalidad en nuestro medio, es 2-1. Dos proporciones de hombres mueren más que una proporción de mujeres, 2-1. De cada 3, 2 son varones y un fallecido mujer, ¿no? Entonces, también se han descubierto que los asiáticos también tienen mayor número de receptores que otras razas. La hipertensión arterial, ya dijimos las razones, ¿no? Mayor los números de receptores, la inflamación, la obstrucción, los infartos, etcétera, y que la hipertensión manda con mayor fuerza la sangre y por lo tanto los coágulos comienzan a tapar más rápido. La diabetes mellitus, ¿por qué? Porque hay una disminución de la respuesta inmunológica, pocas defensas, y el virus entra como en su casa y hace lo que quiere, ¿no? Las enfermedades pulmonares agudas y crónicas, ¿por qué? Porque primero el pulmón tiene más receptores que todo el organismo. Por eso es que la máxima expresión, la que uno ve, es la sintomatología pulmonar, pero no ve la sintomatología renal, hepática, etcétera, ¿no? Y mucha gente muere por eso y también por pulmón. Entonces, pero las enfermedades pulmonares, que significan una inflamación crónica, hace que casualmente por esa inflamación entre más rápido, más receptores, más tormenta de citoquinas, más coagulación y fallecimiento, ¿no? Vamos a ver también ahora hipertensión arterial y COVID-19. ¿Qué recomendaciones tenemos que tomar, ¿no? Primero, disminuir de peso. Una forma de darse cuenta es el diámetro abdominal en varones. Tiene que ser menos de 102 centímetros. Y en mujeres nos ponemos la cinta métrica, y en el abdomen las mujeres tienen que tener menos de 88 centímetros. Si eso ocurre, si están más, lo primero que tenemos que hacer, aparte de alcalinizar, menos grasas y sal, máximo 2 gramos al día. Una cucharadita tiene 5 gramos. Imagínense menos de las 2/3 partes de sal en todo el día, ¿no? Para evitar la hipertensión, para evitar el coronavirus, bajar, porque la obesidad también es un factor de riesgo por ello, ¿no? Más vegetales, frutas y pescado. No ingerir carnes rojas. 0 alcohol, 0 cigarros para que no suba la presión. No té ni café, porque la teína y la cafeína también van a producir incremento, subida de la presión arterial. Controlar el estrés. Hay una figura que nos estamos olvidando de hablar, que es la hipertensión de la bata blanca. Me ocurre muchas personas que son nerviosas, viene el médico y ya se asustan por el hecho de que van a venir, que me encontrará, etcétera, y le sube la presión. Se ve el médico, la presión vuelve a su normalidad.
Eso es lo que se llama la hipertensión de la bata blanca. Y es que nosotros tenemos, cuando vemos eso, nos damos cuenta si es hipertensión porque vemos la estructura de personalidad. Mientras conversamos con la persona nos damos cuenta si es nerviosa, no es nerviosa, etcétera, etcétera. Y si le encuentro nerviosa y le sube la presión, tiene presión alta, doctor, pero siempre se mide y está normal su presión. Ahora, qué casualidad. Ojo, hipertensión de la bata blanca. Ahí se dan tranquilizantes nada más, ¿no? No se dan las pastillas para la presión porque si no, la presión vuelve a su normalidad, hace efecto el hipotensor y comienza a bajar la presión hasta límites peligrosos, ¿no? Entonces hay la hipertensión de la bata blanca, ¿no? Entonces, controlar por eso el estrés, ¿no? Después, ¿qué más? A ver, vamos a hablar entonces ahora sobre lo que es dentro de las recomendaciones. La presión arterial en la persona mayor es una condición más de vulnerabilidad. Otra de las recomendaciones, por ejemplo, la higiene, el distanciamiento social y el uso de mascarillas. Siempre tenemos que tener eso. Ese es el 95% para evitar el contagio. Controlarse frecuentemente la presión arterial de acuerdo a la intensidad de la presión. Si uno tiene presión alta y tiene sus pastillas y se toma semanalmente y después quincenalmente y se va controlando, puede llegar a estar controlándose cada mes, pero si la presión no está controlada, hay que tomarse 3 veces al día o de repente diario, interdiario, semanal, etcétera, de acuerdo a la intensidad de la presión y si está controlándose o no. Por eso, el control, la otra recomendación es el control médico regular. Se sugiere una vez al mes el control médico para que ajuste el tratamiento, ajuste las medidas, le puedes dar más ejercicio, más dieta, menos sal, etcétera, etcétera, ¿no? Dosarse glucosa y colesterol, triglicéridos cada 6 meses, ¿no? Y realizar actividad física, unos 30 minutos al día, 5 veces a la semana. Entonces, 5 veces a la semana. ¿Para qué? Para que haya efecto. No vaya a ser de que no, yo hago más o menos fin de semana porque tengo tiempo fin de semana. Ojo, 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 es peligrosísimo. El ejercicio físico cada semana, cada 15 días, cuando es fuerte generalmente, puede producir un infarto cardíaco porque se libera el coágulo. Cuando hacemos ejercicios y son fuertes, el coágulo sale disparado, llega al corazón y produce paro cardíaco, ¿no? Entonces, por eso es que hay muertes haciendo ejercicios. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Está muy bien, 30 minutos al día, pero en forma paulatina, poco a poco, aumentando, digamos, la exigencia del ejercicio, ¿no? Cada cierto tiempo. Por ejemplo, una semana, un trote suave, caminar primero caminar, ¿no? Unos 30 minutos de caminata, pero suave. Después de una semana vamos haciendo un trote, aumentando la exigencia. Y así hasta que nosotros podamos decir, bueno, cada vez que hago esto me canso. Ahí es tu tope. No necesitamos atletas. No necesitamos récords mundiales. Lo que necesitamos es gente sana que esté con su organismo bien afiatado, ¿no? Entonces, los ejercicios van a ir progresivos hasta un tope. ¿Cuál es el tope? Cuando aparece a cansarse, inmediatamente bajar, bajar, bajar. Y la próxima ya no forzar mucho, sino quedarse en la exigencia de la semana anterior. Ahí, para mantener. Muy bien, amigos. Estamos terminando la parte, digamos, de explicación, la parte explicativa. Y ahora, con mucho gusto, vamos a abordar sus preguntas. Si desean, podemos tomar un minutito de descanso para empezar las preguntas, ¿no? Para que vayan anotando sus preguntas. En este momento son 87 personas las que nos están viendo, ¿no? Y a todas ellas les agradezco por el tiempo prestado, ¿no? Entonces, vamos a contestar ahora todas las preguntas que tuvieran, ¿no? Entonces, bien,
¿Qué tal, doctor? Buenos días. Hola Aquí, Germán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? antes de Dime. las preguntas, nos mandan saludos Juana Costa, Juana Vilma Flores, Gloria Martínez Donaire, Félix Valentín Fernández, Ada Consuelo, Juliana Karina Acuña Díaz, Marta Salcedo también, que nos acompañó en el video La vez anterior, anterior, gracias Marta, gracias Juana, gracias ¿quién Gloria más? Martínez. Gloria Martínez. Les agradezco su atención. Yo feliz de poder comunicarme con todos ustedes y conversar un poco sobre estos temas de actualidad. Aquí Marta Erickson nos dice por qué las personas obesas son más propensas a la hipertensión. Ya. Generalmente cuando una persona sube demasiado de peso es porque está comiendo mal, ya sea en calidad o en cantidad. Por ejemplo, si como bastante grasa, mi pollito a la brasa, el pellejito, mi chicharroncito, mis tamales, esa grasa se va a ir acumulando en las arterias como una especie de sarro. Al acumularse ese sarro está disminuyendo el ancho de la arteria. Ya es menos ancho porque hay menos área por donde pase la sangre. Ese sarro va a endurecer un poco la arteria, entonces no se va a dilatar cuando mande sangre el corazón. Entonces cuando el corazón manda sangre en una arteria que no se dilata mucho, lógicamente la presión va a subir. Entonces, si una persona es obesa o tiene sobrepeso, sus arterias ya tienen un grado de endurecimiento por acúmulo de mayor sarro. Y ese sarro está compuesto ¿por qué? Por colesterol, por triglicéridos, por lipoproteínas, por calcio, entre otras cosas, que son producto de desecho de la alimentación que va pasando y se va quedando y va tapando la arteria, ¿no? Entonces, por esa razón es que la obesidad es un factor de riesgo para la hipertensión. Yo no diría factor de riesgo, sino que produce hipertensión. Más claro y directo. Gracias por su pregunta. Aquí tenemos otra de Virginia Pausín del Solar. Nos dice, ¿es bueno comer pollo? Virginia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por su pregunta. Mire, es bueno comer pollo en relación a la disminución, digamos, de grasas, porque el pollo tiene menos grasas. Entonces, lógicamente, va a tapar menos las arterias. Pero como estamos hablando de hipertensión en tiempo del coronavirus, las carnes van a también acidificar el medio. Y hemos dicho que el virus no vive en medios alcalinos, sino en medios ácidos. Entonces, si acidificamos, estamos creando un medio para el coronavirus entre como en su casa. Por esa razón es que, a pesar que el pollo con relación a la hipertensión es muy bueno, con relación al coronavirus, no. Hay que en estos momentos más verdura, más frutas para alcalinizar el medio. Muchas gracias Virginia por su pregunta. Aquí Hernán Narro Céspedes nos pregunta, ¿a qué hora se puede tomar la pastilla? Ya. Las pastillas se toman de acuerdo, primero, a la frecuencia. Si son 2, 3 veces al día o una vez al día. Y eso está en relación a la presión arterial, la intensidad, el grado de presión, si es una presión, digamos, hipertensión leve, moderada, grave o muy grave. De acuerdo a eso, no solamente 1 o 2 pastillas, 3 pastillas pueden tomarse para lo mismo, para controlar estas 3 causas que causa presión arterial, ¿no? Ahora, ¿qué es importante? Tomar siempre antes de alimentos, ¿ya? Para que no vaya a, digamos, para que no vaya a encontrar sustancias que vayan a bloquear su acción. Entonces, preferible es antes de los alimentos. ¿Alguna otra pregunta, Germán? Sí, aquí Ana María Ramírez Segarra nos estuvo preguntando al inicio de la transmisión. Dice, buenos días doctor, yo despierto todos los días con 16 de presión, a pesar de que tomo Cartopil, continúo con este nivel de... ¿Cómo se llama la señora, perdón? Ana María Ramírez Ya, Segarra. ya. Gracias Ana María por tu pregunta. Mira,
Cuando el médico le ha indicado estas pastillas y sigue la presión alta, significa que esa presión no está controlada. Y si esa presión no está controlada, significa pues que tenemos que hacer una reconsulta para una reevaluación y pueda el médico recetarle el medicamento que usted requiere. De repente, si tiene hinchazón, edema de miembros inferiores, le puede añadir un diurético. O de repente el captopril ya no tomarlo mañana, sino mañana y noche, o mañana, tarde y noche, dependiendo cómo se controla esta presión. Y después, si no, tenemos que cambiar de pastillas, porque de repente el problema no es fuerza contráctil, sino también endurecimiento de arterias, de acuerdo a la edad. Entonces uno más o menos va tomando en cuenta por eso sexo, edad, actividad física, si hay antecedentes de presión en la familia, etcétera, si hay hinchazón, si hay palpitaciones muy fuertes o muy bajas. De acuerdo a eso uno va a escoger el tipo de medicinas que requiere el paciente. Entonces necesitas una reevaluación, Ana María. Aquí Marta Salcedo nos pregunta, doctor, siempre tengo 12 de CRD, pero con la epidemia tengo 13. ¿Será el estrés? Gracias, Marta Salcedo, por su pregunta. La presión arterial 12 es una excelente presión para usted y para la edad que tiene, ¿no? Pero ese 13 puede responder a variables normales de la presión. Por ejemplo, el estrés puede subir un poco la presión, ¿no? Pero también si se lo ha tomado después de almuerzo, puede subir también 13, que es normal. La persona que tiene 12, 13, 6 puede ser normal, ¿no? O puede ser que se ha tomado la presión y acababa de venir de hacer una actividad. Entonces, siempre la presión se toma con 5 minutos de reposo, de 5 a 10 minutos que esté reposado el organismo para tomar la presión. Si ha caminado muy rápido, si ha, digamos, ha tenido una noticia, etcétera, puede subir un poquito la presión y después vuelve a su normal. O sea, de todas maneras, de 12 a 13 son valores normales, Marta, tranquila, no se preocupe. Glorieta Martínez nos consulta, hace 3 semanas empezó a dolerme la cabeza, el hombro y el brazo izquierdo. Me aplicaron Neurobión y Ketacort, pero el brazo izquierdo todavía tengo dolor. ¿Tiene que ver con el estrés? Podría ser. Generalmente las personas que dicen tengo un dolor en el pecho, también el dolor se irradia al hombro, al brazo izquierdo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo es el dolor? Y se señalan la parte muscular del corazón, ¿no? La parte muscular, perdón, del pecho. Eso es contracción, esa es por tensión nerviosa, con esa irradiación, ¿no? Entonces la persona que tiene una personalidad un poco nerviosa puede hacer esta sintomatología por estrés, ¿no? Entonces desestresarse, estarse tranquila. No digo cuál es el dolor que indica un problema de infarto cardíaco, porque las personas lo van a sentir y entonces sí vamos a estar en serio problema de diagnóstico. Entonces simplemente eso es estrés, no se preocupe. Aquí Clarisa Yungue Valverde nos pregunta ¿cuál es la presión promedio en el Perú? Ya. Bien, Clarisa, gracias por tu pregunta. En el Perú, vamos a ver. Si es una persona joven, el 95% de personas somos vagotónicas. Es decir, que tenemos una presión arterial promedio de 9,6 si somos jóvenes, ¿no? Conforme vamos avanzando en años, esto tiende a subir un poquitito. Y el máximo puede ser 13,8, ¿no? A diferencia de europeos, que para ellos el máximo es 15,9 y en algunas otras sociedades 16,9, 15,8 es el máximo y de ahí en adelante ya es hipertensión, para nosotros no, ¿no? Entonces, ahora, por otro lado, la presión arterial en nuestro medio se traduce. ¿Qué significa esto? Puede ser que una persona que ha tenido 9,5 o 9,6 de presión toda su vida
en este momento tiene 12,7. Y uno dice, bueno, está normal. Pero ojo, si a esa persona con 12,7 presenta síntomas, es decir, dolor de cabeza, ve lucecitas, zumbido de oídos, se cansa, se fatiga, esa persona con 12,7 está haciendo presión alta, ¿no? Entonces, por eso es que digo que se traduce. Y uno pregunta, antecedentes, sí, mi mamá o mi papá, la tía, etcétera, por parte materna o paterna, han sufrido de hipertensión. Entonces, estamos ante un cuadro incipiente, inicio de hipertensión arterial. Aquí Úrsula Cueva nos dice, doctor, buenos días, soy hipertensa, pero tomo mis pastillas. Y ella nos dice que si come dientes de ajo 3 veces a la semana y toma agua de limón, ¿está bien o está mal? Bien, señora Úrsula. El ajo tiende a bajar un poco la presión, ¿no? Pero es como una ayuda, un apoyo, no es tratamiento, pero sí apoya, ¿no? Evita que suba más, pero quien baja la presión es la pastilla, el hipotensor que está tomando, ¿ya? Aquí nos dice Carmen H. de Melendres. Dice, buenos días, doctor. En mi caso siempre tengo palpitación. Eso es lo que nos comenta. Ya, Germán, gracias. ¿Cómo se llama la señora, perdón? Carmen Ya, Melendres. señora Carmen. Las palpitaciones no tienen tanto que ver con presión alta. Puede coexistir, puede haber palpitaciones con presión alta, sí, pero cuando es palpitaciones sola, tiene que ver con la parte eléctrica del corazón. Nosotros tenemos, ¿no?, una parte mecánica que es la fuerza contracción, pero ¿cómo se contrae? Mediante estímulos nerviosos para que el corazón se dilate, se dilate y se contraiga, ¿no? Entonces, esta parte eléctrica, cuando llega al corazón, que se llama el nódulo sinusal, se va a hacer una red eléctrica en todo el corazón, ¿no? Entonces, cuando hay alteraciones en la red eléctrica del corazón, puede haber palpitaciones, aumento de la frecuencia, disminución de la frecuencia o una frecuencia alterada del corazón. Y esto se nota mediante las palpitaciones. Entonces, su problema puede ser, no puede ser, sino que es un problema eléctrico del corazón. Y para eso hay pastillas que van a normalizar el ritmo cardíaco, ¿ya? Ahora, si a esa arritmia le sumamos una hipertensión, sí, o un estado hipertensivo, que no es enfermedad, sino una reacción del organismo. Por ejemplo, tienen arritmias y en ese momento tiene una noticia fuerte que la altera demasiado, le sube la presión con arritmia, y la arritmia puede formar coágulos, puede haber un infarto, sí. Entonces, mucho cuidado con estas cosas. Entonces, lo importante es controlar el corazón y tomar pastillas antiagregantes plaquetarios para que evitar la formación de coágulos, y eso es la aspirina a mínima dosis. Aquí Gladys Benítez nos dice que tiene 70 años. Dice, tengo mucho dolor en el peroné hacia la cadera. ¿Qué podría tomar? Gracias. Ya. El dolor de peroné a la cadera son dolores o son óseos o dolores articulares, ¿no? Que no tiene que ver con el tema, pero de todas maneras con mucho gusto vamos a más bien agradecer que se centren al tema, ¿no? Entonces, lo que va a tomar son antiinflamatorios, de repente baños de luz y una radiografía para dar con el diagnóstico, que generalmente es una artrosis, ¿no? Les voy a agradecer también que no solamente digan su nombre, sino su edad también, para saber que, pues, por ejemplo, una persona que tiene 30 años me puede estar preguntando y no es y tiene presión baja, ¿no? O una de 70 que puede tener una determinada presión, para saber que en grupo humano y darme cuenta cuáles son sus valores normales, ¿no? Entonces, si no quieren decir su edad, no digan su nombre nomás, no su apellido y su edad. Está bien. Dice Claridad Trinidad que es bueno para el estómago, que cuando como me arde o quema todo el día.
Creo que es gastritis. Esa es una gastritis. Evitar los alimentos que inflaman, cebolla, ajo, pimienta, cominos, ají, todos los irritantes, lo que hacen secretar ácido clorhídrico, café, té, etcétera, ¿no? Le voy a agradecer que se centren a lo que es la hipertensión y el coronavirus. Aquí Amanda Luján, que nos ha estado siguiendo desde el inicio de la transmisión, nos dice, ¿es normal tener 15,7, 14,5, 13,6? A veces me da una especie de vaguidos. Soy diabética y me mido casi diario. Tomo losartán, uno diario. Ya. Esa es una presión arterial, no podemos decir ni hipertensión, ni hipotensión, sino presión arterial alterada, que sube y baja. Hay que encontrar la causa, un electrocardiograma, análisis de sangre, para ver cuál es y control periódico de la presión arterial por lo menos 3 al día. Hay que poner un Holter de repente, que es una especie de electrocardiograma a las 24 horas del día, para ver, ¿no?, entre otros exámenes. Si eso sale negativo, hay que ver la prueba de esfuerzo, hacer un ecocardiograma, etcétera. Tenemos que estudiar qué está pasando con ese corazón y ese sistema circulatorio para que suba y baje constantemente. Juan Carlos Puicán nos dice, doctor, ¿la ansiedad está asociada con la elevación de presión a pesar de estar medicado por hipertensión? Juan Carlos Puicán, ¿no? Qué Sí. bien, qué gusto de tenerlo acá en el Facebook. Sí, mira, la presión arterial puede estar medicada, pero si tiene tensión nerviosa, estrés sobre todo, o sea, esa tensión sostenida, generalmente es una tensión laboral o tensión por problemas económicos, etcétera, etcétera, sí, se secreta catecolaminas. ¿Qué son las catecolaminas? Son sustancias encargadas de mantener la presión, pero cuando se secretan en mayor cantidad, sube la presión. Puede estar medicado, pero las catecolaminas en ese momento, por el estrés, están subiendo. Las catecolaminas que nosotros llamamos la adrenalina, la noradrenalina, ¿no? Sí, se secretan catecolaminas y eso sube la presión, ¿no? Entonces, sí, a pesar de la medicación puede haber hipertensión arterial. El tratamiento para eso es generalmente un tranquilizante, ¿no? Aparte de las pastillas para la presión arterial. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Germán? Aquí Santos Natividad Calle Núñez nos dice, doctor, con 13,8 de presión, ¿cuánto debe ser su ritmo cardíaco? Ya. Primero hay que ver qué edad tiene para poder saber si esa presión es normal o está alta, ¿no? En el caso de que sea persona joven, puede ser hipertensión, pero tiene que ver con qué me dijiste, perdón. Dice doctor, con 13,8 de presión, ¿cuánto debe ser su ritmo cardíaco? O el ritmo cardíaco. Ya. El ritmo cardíaco es el número de contracciones del corazón, ¿no? Entonces, igual que la presión, unas personas pueden tener un ritmo cardíaco de 60. ¿Quiénes? Los jóvenes, las personas que han hecho mucho ejercicio durante su vida. Entonces, mientras más esfuerzo, esos atletas de competición tienen generalmente 50 a 60 frecuencias por minuto, porque el ejercicio lo ha hecho que el corazón se acondicione a eso. ¿Para qué? Para que ellos puedan rendir más con el mismo esfuerzo. Una persona que no hace ejercicio corre 100 metros y está con la lengua afuera, cansada. El atleta corre 100 y no tiene nada. Y esa persona que no hace ejercicio, le tomas la presión, le vas a encontrar por encima de 100. Y el atleta corrió lo mismo, no está cansado y le vas a encontrar 60, 65 de frecuencia cardíaca. Entonces tiene que ver primero con la actividad física, con la edad, con el peso, con la talla, ¿no? ¿Cuál es su diario vivir? Si está sujeto a estrés, si es jefe o no es jefe, etcétera, ¿no? Entonces, pero la frecuencia cardíaca varía normalmente entre 60 a 90. ¿Alguna otra pregunta? Manuel Arias Chávez nos dice, doctor, ¿cuál es el riesgo de tener presión baja? Ya. La presión baja
puede hacer que haya un paro cardíaco, ¿no? Entonces, ese es el riesgo, pero presión muy baja, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando uno ve a un paciente, lo primero que hace, y si está echado o está inconsciente, le toma el pulso. ¿Para ver qué? Si tiene o no pulso. Si tiene pulso, significa que tiene presión. Si no tiene pulso, no hay presión. Puede haber hecho un paro y de repente ocurrir eso. ¿Cuánto tiempo hace? Ahorita se acaba de caer inmediatamente su maniobra de resucitación cardiopulmonar, ¿no? Pero si uno encuentra un pulso débil, significa que esa presión está bajísima, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros tenemos que actuar, ¿no? Si la presión está muy baja y está consciente la persona, cursa con náuseas, con mareos, etcétera, ¿no? En ese momento lo que tiene que hacer es echarse pies arriba, tomarse una tacita de café para que aumente la frecuencia cardíaca y pueda subir un poco la presión, ¿no? Y buscar después ayuda médica para ver la causa, ¿no? Aquí la señora Teresa nos ha escrito al inicio de la transmisión. Nos dice que ella tiene un zumbido en el oído permanente, el cual le ocasiona mareos. Ella ha ido donde una doctora, le ha dicho que son principios de laberintitis, pero ahora por el problema nacional, ¿no? El tema de las emergencias ha perdido las consultas, ha perdido digamos, el tratamiento. ¿Qué podría hacer ella, no? Ya. Primero, tomarse la presión para descartar. Todo indica que es una laberintitis, es decir, una inflamación del oído medio, ¿no? Y de los canales semicirculares, que son los que van a dar el equilibrio. Entonces, el oído tiene dos partes, ¿no? La parte auditiva y la parte, digamos, de estabilidad, ¿no? Entonces, cuando se inflama, puede taparse el oído o puede dar mareos, inclusive vómitos y zumbidos. Entonces, todo parece indicar que es un problema otorrinolaringológico más que cardiovascular. Pero de todas maneras, para descartar, hay que tomarse la presión mañana, tarde, noche, unos 3 días para ver. Si la presión está bien, ese es oído. Y si eso es oído, entonces tienes que tomar pastillas para los mareos y para las náuseas. Una pastilla es el dimenhidrinato, por ejemplo, que es muy utilizado para estos tipos de mareos de origen auditivo. ¿Alguna otra pregunta, Germán? Este es un mensaje para los usuarios. Como hay diversas preguntas, algunas se quedan en el aire, pueden volver a replantearlas si gustan. Les pido ese favor. Aquí nos dice Elizabeth Ullilén: a veces siento un pequeño dolor en el corazón y tomo agua de azahar y me pasa. Soy hipertensa, tengo 58 años. Perfecto. Elizabeth, ¿no? Uh-huh. Bien. Puede ser tensional, ¿no? Pero el dolor al corazón es un dolor especial que dura minutos o segundos, ¿no? En su caso parece ser tensional. Es hipertensa, sí, controlarse bien la presión nomás y tomarse un electrocardiograma para verificar o descartar, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, Germán? A ver, dice Maritza Erickson. Doctor, tengo 57 años, soy obesa y también mi presión es baja, de 10 a 11/60. ¿Tengo peligro con el coronavirus? Por el tema de la hipertensión, no. Pero por el tema de la obesidad, sí, ¿no? Las personas que tienen sobrepeso sí tienen mayor riesgo de coronavirus, está dentro del factor de riesgo. Entonces aquí lo que hay que hacer, ejercicios, dieta y alimentación. No le diría dieta porque la alimentación que alcaliniza el medio es dieta. Entonces lo que le diría es simplemente ejercicios, bastantes verduras, bastantes frutas, pocas carnes, ¿no? Y las proteínas de origen vegetal pueden ser trigo, quinoa, lentejas, ¿no?
Entonces, eso es básicamente y un programa de ejercicio regular, como he dicho al principio, ¿no? Está primero caminar suave, pero caminar una vuelta al parque, 2 vueltas al parque, si no se puede salir. Entonces, en la azotea o en la casa, 30 vueltas caminando a la casa, ¿no? Entonces, después van incrementando caminar más rápido, más rápido, más rápido, etcétera, para que vaya haciendo ejercicios, quemando grasa, eliminando toxinas. Entonces, con su dieta alcalina, primero, que alejamos ese riesgo por obesidad del coronavirus, porque le estamos cambiando el medio, estamos alcalinizando el medio. Entonces, es difícil que si entra, se reproduzca. Y en segundo lugar, está bajando la grasa, ¿no? Donde hay grasa hay coronavirus también. Entonces, hay que bajar los kilitos de más de peso. ¿Qué más, Germán? ¿Tenemos alguna otra pregunta? De Juan García nos dice, me detectaron hipertensión hace 8 años y desde ahí tomo enalapril de 20 miligramos. Pero el mes pasado por la cuarentena el médico me recetó 10 miligramos que tomo mañana y noche. ¿Puede haber alguna consecuencia? No, más bien la recomendación, no sé su edad, pero yo le diría alimentación baja de sal, para que esa presión se mantenga, porque acuérdense que uno de los factores que sube la presión es la sal. ¿Qué más? Poco café, poco té, o si es posible, nada de té, nada de café, hacer ejercicios. Aquí Marta Salcedo nos dice, doctor, tengo 69 años. ¿Cuánto tiempo debo seguir tomando ASSA 81? Ya, el ASA 81, que es el ácido acetil salicílico de 81 miligramos, se toma de por vida, ¿no? Porque es un preventivo para evitar la formación de coágulos, ¿no? Que es el responsable de los infartos. Y si hay presión alta, con mayor razón. Pero si no hay presión alta, sí debe tomar su ASA 81 siempre, toda su vida. Es un preventivo para evitar la formación de coágulos y que en cualquier momento se dispare un coágulo por producir no solamente un infarto cardíaco, sino un infarto cerebral, etcétera, ¿no? Donde se aloja el coágulo. Aquí Nina Pablo nos dice, doctor, tengo dolor atrás de la rodilla, camino con dolor. Por favor, ¿qué puedo tomar? Solo estoy tomando dolocodralán. Ya. Lo que tiene que hacer aquí es primero frotación de rodilla y ahora no se puede ver al médico, así que lo que tienen que hacer es frotación, vendarse la rodilla y tomarse sus antiinflamatorios. Cuando pueda que la vea el médico, de preferencia puede ser un traumatólogo o un reumatólogo para ver la causa de esa inflamación, ese dolor de rodilla. Generalmente, no me he dicho su edad, ¿no? Porque si es una persona mayor puede ser artrosis, ¿no? Berta Algedones Reyes. Algendones Reyes. Doctor, buen día. Soy hipertensa. Tengo un puente en el miocardio. Puedo hacer ejercicio físico. Tengo 66 años. Sí, esos ejercicios físicos tienen que hacerse en forma lenta, pausada y generalmente con vigilancia médica, ¿no? En coordinación con el terapista físico para que puedan determinar el nivel de ejercicio, hasta cuánto, cómo, el tiempo, la periodicidad, todo eso, ¿no? Un programa de ejercicios. ¿Alguna otra pregunta? Aquí nos acaba de escribir Carlos Lindolfo Garay Marchán. ¿Ya? ¿Qué tal, Carlos? Dígame. Dice, buenos días, doctor. Hace 2 meses tengo dolores de la cintura, la nalga izquierda, me duele más y cuando me siento me es difícil vagarme, me duelen las extremidades con más frecuencia. El lado izquierdo, por favor, si me puede mandar una receta para aliviar a este doctor. Es como está haciendo una especie de consulta ya. Si puedes atenderlo. Sí. Quizás por interno, ¿no? Por interno podría ser, pero básicamente es un problema de columna, ¿ya? Y de columna del lado izquierdo, ¿no? Hay que ver si ha habido un golpe,
si sufre de artrosis, si tiene mala postura, etcétera, etcétera. ¿Ah? Bien. Acá hay una pregunta más, está relacionada al tema anterior del coronavirus. Ujú. Nos dice Amanda Luján, ¿hay jabones más potentes que otros? Bien. Yo no diría si son potentes o más potentes, sino tipos de jabones, ¿no? Hay un jabón para el rostro, hay un jabón para baño, hay un jabón para lavar ropa. Entre estos dos tipos, cualquier tipo, marca, pero entre estos dos grandes grupos de jabones, yo elegiría primero el jabón de lavar ropa, porque es el que disuelve más grasas, tiene más espuma. Si ustedes se dan cuenta, el jabón de lavar ropa es más efectivo, ¿no?, para matar el coronavirus. Y entonces, después que he hecho eso, me pongo mi jabón, ¿no?, de baño, ¿no?, normalmente. Si tengo la piel seca, una crema humectante, etcétera, ¿no? Pero para matar el virus, el jabón de lavar ropa, cualquier sea la marca, es mucho mejor que, digamos, el jabón que se utiliza para asearse normalmente, ¿no? Porque el jabón que se utiliza para asearse normalmente está hecho para mantener la piel tersa, que no reseca o no muy grasosa, para eliminar los gérmenes, etcétera, pero eliminar mecánicamente. Pero nosotros no estamos buscando eliminar el germen, destruir el germen, o sea, que no se vaya con el agua, sino para destruirlo, porque ellos, acuérdense que tienen sus patitas, pues se llama coronavirus, chupadoras, que se adhieren ahí, entonces nosotros, y son invisibles, entonces tenemos que estar frotando constantemente para disolver esa capa y hacer que eclosione, explote, reviente, desaparezca el virus, ¿no? Por eso es importante más de 20 segundos el lavado de manos, y preferible con este jabón de lavar ropa que hace más espuma, ¿no? Y después ya el otro jabón que si ustedes desean. Aquí Almendra Montes nos dice, doctor, ¿es confiable el tensiómetro digital? Almendra. A ver, no es tan confiable el tensiómetro digital, pero es importante su uso a nivel doméstico, o sea, en la casa, ¿no? Porque uno no tiene la experticia de saber tomar la presión. Pocas personas saben tomar la presión, no es una obligación. En personas hipertensas sí sería bueno que aprendan a tomar la presión, o los familiares para que le tomen la presión. Pero en ausencia de eso, los tensiómetros digitales son una solución. Si bien es cierto, no son exactos, pero podemos llegar a la exactitud. ¿Cómo? Tomándose 3 veces seguidas y el promedio, ¿no? Nunca va a salir pues 180 con 20, ni va a salirle, y después la otra toma va a salirle 100 con 40, no. Generalmente es por cifras pequeñas. En una toma le toman 140 con 70, la otra toma 130 con 60, la otra 150 con 80. Entonces, el promedio de esas tres es la presión más o menos que pudiera tener. Nos sirve como una guía en la casa. Entonces, si bien es cierto, no es exacto, pero tomando 3 veces y sacándole un promedio, es una guía que se acerca a lo que pudiéramos tener de presión en ese momento. Aquí Juan Carlos Huicán nos dice, doctor, ¿los mareos al levantarse pueden indicar un cambio de pastilla para la hipertensión? Llevo 2 años con Olmersatán, 20 miligramos. Tengo 57 años. Ya, Juan Carlos, gracias por tu pregunta. Mira, muchas veces cuando uno se levanta rápido, mientras más edad se tiene, la sangre tiende a demorarse para llegar al cerebro y produce un poco de mareos, ¿no? En ese caso hay que sentarse primero y después de un ratito pararse, no de golpe. Ya nuestras arterias, nuestras venas ya no están preparadas, sobre todo las arterias, para estos cambios bruscos de posición, como si lo están cuando uno es más joven, ¿no? Entonces, esa bajada de presión momentánea hasta que reaccione el organismo puede producir mareos. El olmesartán es un buen antihipertensivo
Y yo diría que primero vea a un cardiólogo para que le tome un electrocardiograma y amerite si el mesartán debe ser cambiado por el tiempo de uso o sigue haciendo su efecto y no hay efectos, ¿cómo se llama? Indeseables, ¿no? Entonces es importante. Pero así, respondiendo a la pregunta, eso puede ser por un problema, digamos, de inadecuación de la presión arterial ante un movimiento brusco. Aquí Clarisa Chunque Valverde nos dice: doctor, disculpe la pregunta. En el transcurso de una semana me aplicaron 4 ampolletas de vitamina C de 7.5 miligramos cada uno. Y no sé si a consecuencia de ello me afectó los riñones. Soy paciente diabética. No, la vitamina C me dice, no es, Sí. no afecta a los riñones, es bueno inclusive para evitar el coronavirus, o no evitar, sino para mandar un poco más de resistencia a la entrada del virus, ¿no? O sea que no veo gran cosa ahí. Aquí Víctor Augusto Lazara Martínez dice: doctor, usted dice que debemos usar crema humectante, pero dicen en las recomendaciones que no se debe usar porque el virus queda, o solo se debe usar cuando se está dentro de casa. No. Cuando yo hablo de crema humectante o una, digamos, solución con un poco de grasa, tiene que ver con el estado de la piel. Si tengo piel seca, puedo utilizar una solución de grasa. Si tengo piel grasosa, una crema humectante. Pero, ojo, ¿qué he dicho? Después del baño, de haberse bañado 2 veces, uno con jabón de ropa y otro con jabón, digamos, de baño, entonces, y una vez que ya está libre el cuerpo de coronavirus, puede echarse su crema para mantener la piel buena. Yo no estoy diciendo que se eche crema humectante para evitar. No. Ese es, primero mata al virus y después, de acuerdo al tipo de piel, puedes utilizar un tipo de crema grasosa o humectante, etcétera, para mantener la piel tersa. ¿Ok? Aquí Raúl Ravelo nos dice: doctor, tomo meticorten de 5 miligramos y levotiroxina sódica de 100 miligramos de por vida desde hace 10 años atrás. Por operación de un tumor en la hipófisis, mi presión es baja, 10.5/70. Tengo riesgo de formar coágulo. Hace 2 meses siento dolor en la cabeza, un zumbido en el oído. ¿Qué me aconseja? Muchas gracias. Ya, mira, por los problemas que has tenido del tumor hipofisiario, etcétera, tienes que tomar de por vida meticorten, y la otra pastilla que le dieron era Levotiroxina. la levotiroxina, porque había agarrado, por ejemplo, la tiroides y las suprarrenales, ¿no? Tienes que tomarlo de por vida. Ahora, esa presión que tienes es una presión normal. Ese dolor de cabeza puede ser tensional. Sería bueno que descartes, ¿no?, mediante una consulta ahora que pase la pandemia, para ver la causa de ese dolor de cabeza. Me parece, por el momento, que es por estrés, pero el tratamiento para lo que has tenido es de por vida y está bien indicado. Miriam Pinedo escribe, dice: doctor Felipe, ¿por qué soy hipertensa? Porque soy hipertensa, tomo losartán de 50 miligramos mañana y noche. Me adicionaron un tratamiento de amlodipino de 5 miligramos, una tableta en la mañana, pero he observado que se hinchan los miembros inferiores. ¿Por qué será? Gracias por su respuesta. Saludos de Canevaro. Ah, ¿qué tal? Muy bien. Mira, la hinchazón de pies generalmente es por el amlodipino, ¿no? ¿Qué es lo que está tomando? Me dice amlodipino, ¿no? Sí, dice que es hipertensa, que toma losartán también de 50 miligramos, sí. pero le adicionaron en el amlodipino de 5 El amlodipino. El efecto secundario del amlodipino es el edema de miembros inferiores, ¿no? Entonces, probablemente tienes que cambiarte de pastillas de acuerdo al electro que ha tenido, ¿no? Porque eso es lo que se llama variabilidad biológica. Para una persona le puede caer bien y en otras personas le puede producir efectos secundarios, un mismo medicamento, ¿no? Y eso tiene que ver con el estado del riñón, con el estado del hígado, etc.
Entonces, en tu caso, el amlodipino es el que está produciendo el edema de miembros inferiores. Convendría de que llames por teléfono a la persona que te está dando tratamiento para que considere, digamos, cambiar ese medicamento. Uh-huh. Aquí Berta Sánchez nos dice, doctor, Irbesartán de 150 miligramos, ¿tiene efectos colaterales? ¿El cuál? Irbesartán. El Irbesartán. 150 miligramos. No. Más bien se utiliza más que todo en pacientes que tienen problemas de origen renal, ¿no? Entonces el Irbesartán es muy buen medicamento para esas personas que tienen problemas renales, ¿no? Y que tienen que ver más que todo con la contracción de las arterias, ¿no? Es bueno, a esa dosis es inocua, no hay ningún problema ahí. Aquí Pilar Angulo Ríos nos dice, doctor, con los utensilios que usamos, ¿qué medidas hay que tomar? Se está hablando sobre el tema del COVID-19, ¿no? Uh-huh. Ya que le digo que usó un paciente sintomático positivo. Debe ser convivir con un paciente asintomático, el tema de los utensilios, ¿cómo, qué medidas tomar? Ya. En primer lugar, con guantes, lavar bien los utensilios con sustancias que disuelvan grasa, ¿no? Hay una serie de productos en el mercado con detergentes que disuelven la grasa, ¿no? Una vez que ha lavado bien, hervirlos, una especie de 20 a 30 minutos en una olla, esos utensilios, para asegurar. Y después, estos utensilios deben ser de usos única y exclusivamente del paciente con COVID, ¿no? También extremar las medidas de seguridad, no solamente en los utensilios, sino también en las toallas, en los jabones que usa, etc. Todo lo que utilice la persona no deben utilizarla a los otros miembros de la familia. Mantener esa distancia a 2 metros. Ahí sí, él con mascarilla y ustedes también con mascarilla, ¿no? Entonces, evitar. Lo otro es todo lo que toque. Por ejemplo, si llaman por teléfono y dicen, te están llamando por teléfono, y le pasa el teléfono inalámbrico o el celular a la persona que está con COVID, contesta, ya gracias, te devuelven el teléfono. Inmediatamente desinfectar y desinfectarse las manos. No dejarlo en algún sitio antes de haber sido desinfectado. Entonces, extremar las medidas, ¿no? Una de las recomendaciones es que todos consideremos que tenemos COVID y que por lo tanto nos estamos cuidando unos a otros. Es la única manera de extremar medidas y que no nos olvidemos, que internalicemos estos conceptos de lavar la mano. Si no, nos olvidamos. Sí, sé que debo lavarme la mano, pero me olvidé, ¿no? Entonces tenemos que internalizar eso muy bien en la familia. Aquí Jorge Enrique Caja Delso nos dice, ¿el ardor en los miembros inferiores tiene que ver con la presión? ¿El ardor? Sí. No. El ardor de miembros inferiores tiene que ver más que todo con los problemas de circulación o problemas de algún nivel de vértebras en la columna vertebral, ¿no? Entonces, generalmente las las lumbares y las sacras, ¿no? Coxígeas. Más que todo es el problema de circulación, el ardor de plantas. No está llegando la sangre bien, entonces comienzan a haber ardores de plantas, de repente alteraciones en el color de la piel de los miembros inferiores, entre otros signos. Entonces aquí lo que hay que hacer es chequearse bien, tomar pastillas para mejorar la circulación de los miembros inferiores, ¿eh? Uh-huh. Aquí Lola Valdivias nos dice, tengo 82, tomo Losartán, quizás quiso decir Losartán, 82 años. Ajá, Losartán. Me recetaron 2 al día. Ya. Me tomo la presión y está normal. Uh-huh. Y nos dice si tomando una está bien. Gracias, esa es una gran pregunta. Porque el médico le encuentra la dosis, le controla la presión. Y dice, ya está bien, entonces me quito la pastilla. Y comienza a alterarse la presión. Casualmente,
esa presión está así porque su dosis es la correcta. Si usted quita, comienza la curva a subir, es decir, a subir la presión. Entonces, no se quite ninguna pastilla. Esa dosis es la exacta, es la que necesita su organismo, no la cambie, no la quite. ¿Ya? Más bien, si es que tomando esa dosis comienza a bajar demasiado la presión, entonces tiene que llamar a su médico, ahí sí recién quitar tal vez la mitad o una tableta de acuerdo al nivel de baja. Por ejemplo, si usted tiene 12 bien y de repente el siguiente mes comienza 10, 9, significa que ese medicamento es impregnado en su organismo y la dosis que le están dando ya es un poco alta. Entonces hay que quitarle para eso con prescripción médica. Lo interesante es que ustedes informen al médico si está bajándole demasiado la presión. Pero si está ok, muy bien. Lo mismo, si comienza a subir, averiguar si está con estrés, si está haciendo ejercicios, etcétera, todo lo que hemos conversado. Y si eso es negativo, no tiene nada que ver, significa que esa pastilla de repente no es la adecuada, que el organismo está pidiendo más u otra pastilla para controlarla. ¿Ya? Aquí nos estuvo escribiendo en la transmisión Magdalena Carreño. Dice, doctor, ¿las cóleras o impresiones fuertes suben la presión? Efectivamente, cuando uno tiene una cólera, una impresión fuerte, ¿no? Secreta unas sustancias que se llaman catecolaminas, que son la adrenalina, la noradrenalina. ¿Qué van a hacer estas sustancias? Contraer los vasos sanguíneos. Entonces, si yo mando una cantidad de sangre y contraigo, achico la arteria, va a haber más presión en ese momento. Y después va a ir normalizándose poco a poco conforme pase el estado emocional muy alterado o alterado que tenga en este momento. Pero sí, las emociones, las cóleras suben la presión. Menos mal que son momentáneas nada más, ¿no? Pero es peligroso porque si le sube demasiado puede haber un derrame, puede haber un infarto, ¿no? A cualquier nivel del organismo, pues en el cerebro, pues en el corazón, ¿no? Los pulmones, etc. Aquí en la transmisión, Pedro Arizábal nos dice, ¿por qué la hipertensión empeora el coronavirus? Ya. Dijimos que la hipertensión arterial es el aumento del flujo de sangre. Si nosotros vemos que el coronavirus puede producir coágulos y la presión manda con mayor fuerza, los coágulos estamos mandando en primer lugar con mayor fuerza y estamos tapando más rápido y puede haber un paro cardíaco. Por eso es que la hipertensión es eso. Segundo lugar, los receptores, ¿no?, van a tener una sobreexpresión, ¿no? Se van a inflamar también por el coronavirus y también van a ser una fuente para que empeore el funcionamiento cardíaco. Acuérdense de la miocarditis, la inflamación del corazón, ¿no? Y que los receptores EK2 tienen una sobreexpresión, una sobrerespuesta que va a empeorar la tormenta de citoquinas, que dijimos que la artillería pesada que manda el organismo para combatir el virus y que a su vez esta artillería pesada va a matar todo lo que encuentre, entre ellos inflamando las arterias y coagulando más la sangre. Con hipertensión esos coágulos van más rápido todavía. Por eso es que es un factor de riesgo altísimo la hipertensión en COVID. Aquí Jorge Enrique Cajadelso nos dice, si yo tenía tratamiento de diabetes y luego me dice que está controlado, ¿estoy expuesto al virus? ¿Continúo con el tratamiento? Es una pregunta muy buena. Lo primero que tenemos que hacer es controlar estos factores de riesgo. Controlo la hipertensión, controlo la obesidad, controlo la diabetes, ¿no? Controlando las enfermedades, ya controladas por el organismo, ya están dominadas, entonces podemos hacer frente al coronavirus con mayor tranquilidad, ¿no? Por esa razón es de que la diabetes me preguntó, es como factor de riesgo, es importante controlarla. Aparte que la diabetes también baja las defensas, entonces las infecciones entran con mayor, digamos, velocidad, ¿no?
Ujú. Aquí nos acaba de escribir Úrsula Cueva, Ujú. ¿no? Nos hace una especie de sugerencia muy importante, que dice: buen día, doctor, soy la hija de dos adultos mayores de 74 años, estoy en casa con ellos y con mi hija menor de 18 meses. Le pido insistir en la importancia de no salir de casa, ya que ellos quieren ir al banco, seguro, o recoger medicinas, o por algún motivo salir. Es bueno que usted le recuerde. Muchas gracias, muy buena información. Bien, Leila se llama, ¿no? Úrsula. Úrsula. Bien, Úrsula. Gracias por tu pregunta. En primer lugar, las personas mayores, dijimos, no deben salir de casa por ningún motivo. No deben salir de casa. Baja de defensa, aumento de receptores. Entonces, es como si entregáramos a la quinceañera al lobo, pues. No salgan. Quien debe salir es Úrsula. Y aún así, ¿no? Porque tiene un bebé chiquito, etc. Entonces, y estrictamente lo necesario. Si tiene que ir al banco, entréguenle la tarjeta, denle la clave, tráeme tanto, se acabó. Y me trae mi lonche. No hay ningún problema, no hay ningún motivo por qué salir. No salgan si quieren mantenerse con vida, y no solamente, en este caso es al revés. Las personas mayores no pueden exponer a los hijos ni a los nietos. Háganlo por ellos. Si le pedimos a las personas jóvenes que no estén aglomeraciones, que se cuiden, porque muchas personas jóvenes dicen, no, pero a mí no me agarra. Está bien, a ti no te agarra, pero los que viven en tu casa sí. Entonces, por responsabilidad, por cariño a la familia, no hagas, no estés en conglomeraciones, utiliza tu máscara, respeta la distancia cuando estés en la calle, etcétera, por tus personas mayores. En este caso es al revés. Las personas mayores que quieren salir deben pensar que tienen hijos, que tienen nietos. Entonces, en la familia tiene que haber corresponsabilidad, tanto de hijos a padres como de padres a hijos, ¿no? A esa edad no se puede estar pensando como chico. A mí no me va a pasar nada, etcétera. Si no te pasa nada, de todas maneras puedes contagiar, pues. Más responsabilidad, por favor. Aquí nos ha vuelto a escribir Jorge Enrique Caja Delso. Él nos dijo que había seguido un tratamiento de diabetes y ya estuvo controlado, pero hablaba si estaba expuesto, ¿no? Entonces dice: por favor, disculpe la insistencia, continúo con el tratamiento de diabetes tomando mi metformina. Sí, sí, Jorge. Si las pastillas te controlan la diabetes, no debes dejarla porque tienes controlada de esa manera la enfermedad, que es un factor de riesgo. Si no la tienes controlada, ahí sí es problema. Entonces, controla tu diabetes, sigue tomando sus pastillas, no vayas a dejar. Es más bien el momento donde uno tiene que tener más cuidado en no olvidarse de tomar sus pastillas. ¿Ya? Aquí. A ver, ¿alguna otra pregunta, Germán? ¿Alguna otra pregunta? A ver. Acá nos dice Leila Soberón, nos dice: doctor, esta es una pregunta que se hizo en medio de la transmisión. ¿Cuáles son los valores normales de la presión arterial? Ya. Lo vamos a repetir. La presión arterial normal en nuestro medio, el promedio es 10, 6, 17, ¿no? Nosotros somos vagotónicos por naturaleza. La población peruana es vagotónica por naturaleza. ¿Qué significa eso? Que por naturaleza tiene presión baja. Así como nosotros por naturaleza tenemos el 80% de la población grupo sanguíneo O positivo, también nuestra presión es 9, 6, 16, 11, 7. Ese es nuestro promedio. El promedio general 16 de presión arterial. Eso es normal en personas jóvenes. Conforme vamos avanzando en años, la presión tiende a subir.
Y como tiende a subir, máximo, nosotros podemos considerar 13,8. Pero si a los 12,7 la persona mayor está con síntomas, esa es hipertensión arterial para esa persona. Por eso es que la persona se traduce la presión arterial en nuestro medio. En otras latitudes, las personas que tienen raza aria, anglosajona, etc., su presión puede ser normal hasta 16,9 o 15,9. Por encima de eso se considera en esas latitudes hipertensión, pero en nosotros no, porque somos vagotónicos con presión baja. ¿Ya? Aquí esta es otra pregunta que se hizo durante la transmisión. Alicia Juárez, doctor, ¿qué alimentos suben la presión? Es importante esta pregunta. La sal. En primer lugar, la sal. La sal tiende a subir la presión. Entonces, todas las personas que son hipertensas deben evitar o tomar en muy poca cantidad la sal. Y las personas mayores en general, baja sal, bajo azúcar. Otro alimento que tiende a subir la presión, el té. No es un alimento exactamente, pero sí lo utilizamos en nuestra alimentación, ¿no? Como, digamos, fuente de calorías y fuente de líquidos, ¿no? Entonces el té, la teína tiende a subir la presión. Igual pasa con el café, la cafeína tiende a subir la presión porque ambos son cardiotónicos. ¿Qué significa? Que aumenta la fuerza contráctil del corazón, ¿no? Muy bien, creo que hemos terminado hoy día. Les agradezco por su participación, por su apoyo, por el tiempo brindado y la idea es esclarecer todas estas cosas para que nosotros podamos obtener una mejor calidad de vida, evitar enfermedades. Más vale 1 gramo de prevención que 1 kilo de tratamiento. Nos vemos el próximo viernes de 10:30 a 12. Nos vemos. Chao.